Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, venga en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es jueves eucarístico, jueves sacerdotal, jueves 11 de agosto del 2022, 19ª semana del tiempo ordinario. Hoy memoria obligatoria, color litúrgico blanco, Santa Clara de Asís, la gran amiga de San Francisco. Santa Clara, dicen que la conversión se debió a ella. Ella influenció. Es más, parece que llegaron a ser novios. Parece. Santa Clara de Asís, virgen. Mujer que rechazó al mundo y se entregó completamente al servicio de Cristo. Nació en 1193, Asís, siglo XII, Italia. Cuando llegó a la mayoría de edad, vio el testimonio de San Francisco y sintió el deseo de consagrarse a Cristo. Clara se presentó ante el santo de Asís para comunicarle su ardiente deseo de retirarse del mundo. Este reconoció el llamado de Dios en esta joven y la apoyó en secreto. La noche del Domingo de Ramos del año 1212, Clara decidió huir de su casa para refugiarse en la iglesia de la Porcíncula, donde ratificó su renuncia al mundo y se unió a la orden de frailes menores. San Francisco la llevó al monasterio de San Pablo de las Abadesas. Luego se estableció en el convento de San Ángel de Panzo. Estando allí, se unieron a ella más mujeres deseosas de llevar una vida centrada en Cristo. Entre estas, su hermana Inés. Por intercesión de San Francisco, los monjes camaldulenses le cedieron a Clara y a sus compañeras el monasterio de San Damián. Allí todas practicaban la oración diaria, el trabajo cotidiano, la meditación de la pasión de Jesús y las mortificaciones de la vida común. Sin embargo, lo que más caracterizó a esta nueva comunidad fue su pobreza. Clara rechazó rotundamente recibir bienes en beneficio de las hermanas, lo cual fue aprobado por el Papa Inocencio III y conocido como el privilegio de la pobreza. De esta manera nació la Orden de Santa Clara. En los últimos años de su vida, Santa Clara soportó continuas enfermedades y sufrimientos corporales. Antes de morir, cuenta la leyenda que la misma Virgen María se acercó a su lecho y le dio un abrazo. Murió en su convento de Asís en 1253. Fue canonizada en 1255 por el Papa Alejandro IV. Santa Clara de Asís. Hoy están de fiesta las clarisas, son monjas de clausura. Aquí en Barranquilla, en la 72, tienen una casa que da frente al Colegio de la Sagrada Familia. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 12, versículo 1 al 12. Me fue dirigida esta palabra del Señor, hijo de hombre. Vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven,
tienen oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Así pues, tú, hijo de hombre, prepara tu equipaje para el destierro y emigra en pleno día a la vista de todos. Sí, a la vista de todos, emigra a otro sitio. Tal vez así comprendan que son un pueblo rebelde. Sacarás tu equipaje de deportado en pleno día, a la vista de todos. Partirás al atardecer, a la vista de todo, como quien va al desierto. A la vista de todo, abre una brecha en el muro y saca por allí tu equipaje. Cárgalo al hombro, a la vista de todos. Sácalo en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver la tierra, porque hago de ti un signo para la casa de Israel. Yo hice todo lo que me había ordenado. Saqué mi equipaje como quien va al destierro. En pleno día, al atardecer, abrí una brecha en el muro. Con las manos lo saqué en la oscuridad y me lo cargué al hombro, a la vista de todos. A la mañana siguiente me fue dirigida esta palabra del Señor: Hijo de hombre, ¿no te he preguntado, la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles: esto dice el Señor Dios. Este oráculo toca al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que vive allí. Di: yo soy un signo para ustedes, como yo te he hecho, así harán con ellos. Serán deportados, irán al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el equipaje. En la oscuridad saldrá por una brecha que abrirán en el muro para sacarlo. Se cubrirá la cara para no ver su tierra con sus propios ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 78, 77, entre paréntesis. No olviden las sanciones del Señor. Ellos tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. No olviden las sanciones del Señor. Con sus altosanos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. No olviden las sanciones del Señor. Abandonó a sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas, entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. No olviden las sanciones del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado,
y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba, diciendo: «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara lo que debía. Sus compañeros al verlo ocurrido quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios? El Papa Francisco nos dice que el Señor no se cansa de perdonar. Hermanos, hermanas, la invitación que nos hace la liturgia en este día es a tener misericordia con los hermanos, como el Señor tiene misericordia con nosotros. Si el Señor tiene misericordia con nosotros, eso no hay que dudarlo. El perdón es reflejo de una acción divina, es parte constitutiva de nuestra fe y nuestra vida cristiana. Esto nos lleva a pensar que debemos reflexionar sobre la lógica de la gracia de Dios. Sí, que debemos reflexionar, claro que sí. Que la lógica de la gracia de Dios no funciona como en los negocios. Si me das, yo te doy. Él es amor en todo momento. Sí, todo momento. Dios es amor. Y así lo define Juan. Dice: Dios es amor. Si Dios se sentara a hacer cuentas con nosotros y tuviera presente cada uno de nuestros delitos, ¿cómo terminaríamos? ¿Mal? De esto es consciente el salmista, y por eso expresa: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Como el Señor nos perdona siempre, así estamos llamados a perdonar nosotros, desde la lógica del amor. Por eso llama la atención cuando Pedro le pregunta al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pregunta que es válida para nosotros también. Si la ampliáramos, sería: ¿cuántas veces nos has perdonado? Sí. ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios? Si intentamos responder a esta pregunta, nos podremos dar cuenta de que Dios rompe toda estructura mental humana, ya que no tiene en cuenta nuestras faltas y su perdón no tiene límites. La invitación que nos hace Jesús es precisamente a ser misericordiosos como Dios, ejercitándonos en el perdón, partiendo desde las cosas más pequeñas para no guardar rencor en nuestro corazón, de tal modo que podamos perdonar y pedir perdón. Frente a las faltas más grandes, acerquémonos humildemente al sacramento de la reconciliación y experimentemos la gracia de Dios en nuestra vida. Sí, tenemos que experimentar la gracia de Dios en todo momento, ese perdón de Dios,
ese Dios que no se cansa de perdonar, ese Dios que siempre nos perdona, ese Dios que siempre nos acoge. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado seas por siempre, Señor. Gloria, Señor. Bendito, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Alabanzas, alabanzas, Señor. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Alegrémonos y regocijémonos, porque el Señor ha mostrado predilección por esta gloriosa Santa Virgen, Santa Clara de Asís. Apenas a los 18 años suplicó al hermano Francisco que le permitiera compartir su vida. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en ese día. Jueves 11 de agosto del 2022, 19ª semana del tiempo ordinario. Entonces les decía cómo Clara de Asís a los 18 años suplica al hermano Francisco de Asís que le permitiera compartir su vida. Así pues, se encerró en una casa de ruinas cerca de la iglesia de San Damián, junto a la entrada de Asís. Su hermana Inés y otras jovencitas se le unieron para vivir en absoluta pobreza. Ellas fueron las primeras franciscanas. Murió el 11 de agosto del 2053, a los 61 años, canonizada en 1255 por el Papa Alejandro IV. Aleluya, aleluya, aleluya. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes. Salmo 118, versículo 135. Bendito sea, Señor. Gloria sea a ti por siempre, Señor. Las 5 vírgenes prudentes se proveyeron de aceite junto con las lámparas. A medianoche se oyó una voz: ya viene el esposo, salgan al encuentro de Cristo el Señor. Mateo, capítulo 25, versículo 4, versículo 6. Te bendecimos, Señor, porque en Cristo crucificado nos muestras todo el amor, perdón y misericordia que abriga tu corazón de Padre hacia nosotros. Tú nos dijiste que nos perdonemos como tú nos perdonas, es decir, sin número de veces ni medida para el perdón. Amén. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Qué está diciendo el texto? Hasta 70 veces 7. El pasaje evangélico de hoy encierra el discurso eclesial de Jesús, Mateo 18, en el que el Señor expone las actitudes propias del discípulo que vive en comunidad. Como venimos viendo estos últimos días, humildad y atención al hermano más débil, corrección fraterna y perdón de las ofensas. El tema es introducido por la pregunta del apóstol Pedro: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Sin duda se refleja aquí la casuística de las escuelas rabínicas, de las escuelas rabínicas, que señalaban límites al perdón según el ofensor, fuera la esposa, el hijo o uno cualquiera. Con su respuesta, al igual que en el discurso del monte, Jesús rompe los viejos moldes. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre, sin límite ni medida. Es decir, el perdón no tiene límites. Para mostrar gráficamente esta afirmación, expone a continuación el Señor la parábola del deudor despiadado,
a quien el rey perdona por completo una deuda astronómica, aunque él solo pide un aplazamiento de la misma. Lo sorprendente viene después, cuando el empleado absuelto no es capaz de perdonar una minucia, es decir, una cifra pírrica, a un compañero suyo, por lo cual el rey le retira el perdón y lo condena al castigo. La conclusión de la parábola contiene su enseñanza básica. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Oímos aquí un eco de la bienaventuranza. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios no nos perdona si nosotros no perdonamos al hermano. Su perdón se condiciona al que nosotros damos a los demás. Es lo que Jesús nos enseñó, sí, lo que nos enseñó en el Padre Nuestro y lo que repetimos continuamente a Dios. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros somos ese deudor insolvente ante Dios, que no obstante nos perdona toda nuestra deuda, porque hemos sido redimidos y rescatados a precio por la sangre de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Sin embargo, es un perdón de alguna manera condicionado. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Nos cuesta mucho perdonar y romper el círculo vicioso del odio y de la venganza. ¿Será el perdón una actitud para gente opacada que se deja pisar? Hay momentos en que explotan los nervios ante la ofensa y la injusticia, y uno exclama: ¿es que tengo que ser tonto y perdonar para ser bueno? Y nos tienta el hacer una demostración de fuerza ante el insulto, la calumnia y el atropello. Lo más normal y también lo más fácil es vengarse cuando uno puede, o al menos guardar rencor a la expectativa. La venganza es el placer del ofendido y el odio rencoroso, el único haber seguro del más débil. Lo difícil, lo que demuestra fortaleza, magnanimidad de espíritu, madurez humana y cristiana, no es vengarse, nada de venganza. Eso lo hace cualquiera, sino perdonar y romper la espiral de la violencia mediante el amor sincero y reconciliación, que es indecible el placer de la revancha. Más sublime es la experiencia de perdonar y ser perdonado. Necesitamos experimentar el perdón para sentirnos amados, liberados y rehabilitados como seres humanos, como personas capaces de reconstrucción y de convivencia en el amor. La táctica habitual en la sociedad es marginar a los tarados y encarcelar a los delincuentes, pero la táctica evangélica es más humana, porque el perdón regenera a la persona. De hecho, el que no ha experimentado personalmente en su propia vida el gozo de ser perdonado porque es amado, difícilmente es capaz de perdonar a su vez, y casi ni siquiera de ser persona, suplantando la ley del talión y del odio por la actitud del perdón y del amor. Perdonar es posible desde el ejemplo de Cristo, como siempre.
Él practicó lo que nos enseñó y mandó, estando Jesús para morir en la cruz, víctima del odio mortal de sus enemigos, teniendo el poder suficiente para confundirlos. No obstante, optó por hacer justicia a lo divino, es decir, perdonando y venciendo el mal con el bien. Su ejemplo lo han seguido los aristócratas del espíritu, que son los santos, la flor de la humanidad, y lo podemos seguir cada uno de nosotros con la ayuda de lo alto, con la fuerza del espíritu de amor y reconciliación. Para reflexionar, ¿a qué puntos se encuentra nuestra capacidad de perdón? Somos conscientes de que primero hemos sido objeto de la infinita misericordia y bondad del Señor. Señor, enséñanos a vivir según tu espíritu cada día, de tal suerte que nuestro perdón a los hermanos sea para los demás un signo de tu amor y de tu reino. Así mereceremos heredar la bienaventuranza de Cristo. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sí. Bendito, alabado Señor. Gloria a ti, Señor. Santísima Virgen María, ven en nuestra ayuda. Ven en nuestra ayuda, Virgen Santísima. Madre de la Iglesia, Madre de los creyentes, tú que eres la nueva Eva. Ven, Santísima Virgen María. Y hermano, oremos al dueño de la mies que envía obreros a su mies. Hoy, en este jueves eucarístico, en este jueves sacerdotal, el Señor bendiga a todos nuestros hermanos sacerdotes, a los diáconos y obispos. Señor, los colme de bendiciones, todos los amigos. Bendícelo, Señor, cólmalo de tu espíritu, Señor. Jesús Maestro, sí, Jesús Maestro, Maestro bueno, que nos amas sin condición y quieres que todos los hombres y mujeres lleguemos al conocimiento de la verdad, que nos libera y nos salva. Te damos infinitas gracias por el don de la reconciliación y por invitarnos a reconocer el amor infinito de Dios en nuestra vida. Ayúdanos a ser misericordiosos con todos nuestros hermanos, perdonando siempre y de corazón. No permita, Señor, que seamos seducidos y gobernados por malos pensamientos y acciones de nuestra frágil humanidad. Que María, quien supo guardar en su corazón tus santas palabras y perseveró en fidelidad junto a ti, nos acompañe con su amor maternal e interceda por nosotros. Sí, que ella interceda por nosotros, la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres. Pide por tus necesidades, por los pobres, para que la humanidad y la fidelidad evangélica sean las notas características que nos hermanen y nos ayuden a descubrir el amor de Dios, que es fiel y quiere salvarnos. Sí, el amor de Dios, ese amor que es fiel. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Alabanzas al Todopoderoso, al Señor de señores, al Rey de reyes. No olvides las acciones del Señor, y tú no te puedes olvidar cuán grande es el Señor, cuán bondadoso es el Señor. Un Dios lleno de amor, un Dios que nos ama, un Dios que siempre nos trata con amor, un Dios que siempre nos abre su corazón, que siempre nos acoge, que siempre está allí. Bendito Señor. Un Dios que, como bien lo dice el Papa Francisco, no se cansa de perdonar,
que nos acoge, que nos recibe, que nos invita de igual manera a perdonar, a no guardar odio, a no guardar rencor, a no guardar cizaña. Revístete del Espíritu de Jesús. Abre tu corazón al Señor y dile: Señor, necesito de ti. Ven en mi ayuda. Aquí estoy, Señor. Sáname, límpiame, purifícame, libérame de todas las ataduras y cadenas. Hazme libre, Señor. Ayúdame, Señor, a superar mis esclavitudes, a romper con mis cadenas. Tú rompes las cadenas, tú nos desatas, tú nos haces libre. Tú pagaste cara nuestra libertad, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Y por eso nos invita a tener mucha compasión, no como ese siervo malvado, al cual se le perdonó una deuda muy grande, inmensa, y él no fue capaz de perdonar a su prójimo, a su amigo, que solo le debía una cifra pírrica. Mira, como dicen las abuelas en su lenguaje coloquial, la ley del embudo: lo ancho para mí y lo angosto para los demás. La ley del embudo, dicen las abuelas, y las abuelas son sabias. Más sabe diablo por viejo que por diablo. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, Señor. Alabanzas a ti. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Dios los bendiga. Dios los colme de bendiciones. Dios les dé un día de mucha paz y alegría. Feliz día en el Señor.